Un reto estratégico es la transformación organizacional. La gerencia busca permanentemente cómo adaptarse en estos tiempos tan difíciles, de adaptar su organización a la nueva modalidad de mercados y de todo el entorno que en realidad ha variado de manera radical. Además de esta preocupación viene toda una serie de teorías y una serie de conceptos de diferentes autores donde tratan de indicarles cómo hacerlos. En este video, dirigido por el doctor César Toscano, les vamos a indicar a ustedes cómo lograr esta transformación organizacional. El doctor César Toscano es doctor de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene título de ingeniero industrial e ingeniero de sistemas, estuvo vinculado por más de 30 años a la empresa IBM en planeación, en educación y en comunicaciones, entre otras de sus grandes aportes a esta compañía. Es actualmente un asesor destacado de empresas latinoamericanas y de empresas de los Estados Unidos, es conferencista internacional y es fundador y presidente de la empresa de consultoría gerencial Toscano Inc., con sede en el estado de Nueva York. Con ustedes, el doctor César Toscano. Todos estamos conscientes de la frecuencia con que ocurren los cambios hoy en día. Vemos que los cambios ocurren en todas las áreas y con gran frecuencia, en la economía, en la tecnología, en las regulaciones, en el comercio. Estos cambios y la frecuencia con que ocurren crean un ambiente turbulento. Y a veces pensamos que se trata de algo, de un fenómeno de esta década, que es una cosa tal vez local, pero esto no es así. Los cambios radicales que ocurren cada vez más acelerados y con mayor frecuencia es una cosa común y corriente, es una cosa normal en la historia del hombre. Siempre ha existido y siempre van a seguir existiendo. Para poner este concepto en perspectiva, hagamos lo siguiente. Tomemos los 2 millones de años en que el hombre estaba en la Tierra y comprimamos ese periodo en un año. Si hacemos esto, lo que va a suceder es que el 1 de enero comienza la Edad de Piedra. Pasan 11 meses y medio, y es el 19 de noviembre cuando el hombre descubre el fuego. La historia escrita comienza el 10 de diciembre. Hasta ahora, el hombre ha sido nómada, viviendo de la caza y de la pesca, hasta el 29 de diciembre, cuando comienza la agricultura. Es un día antes de fin de año, el 30 de diciembre, cuando se construyen las pirámides y la Esfinge en Egipto. Y si nos centramos en el último día del año, el 31 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, florece la civilización griega. Después de mediodía, triunfa y cae el Imperio Romano. Es a las 9:30 de la noche, cuando Colón descubre América. La revolución industrial en la que vivimos hoy comenzó a las 11 de la noche. A las 11:30 se inventa el aeroplano y la Segunda Guerra Mundial se pelea solo 15 minutos antes de medianoche. Estamos en la medianoche. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo minuto? Los grandes cambios, las comunicaciones globales, computadoras que hace pocos años ocupaban todo un edificio, ahora tienen el tamaño de un libro. El Internet, ligando a todos los pueblos a través del globo. Todos estos cambios radicales van a seguir existiendo. Es una cosa normal y estándar en la vida del hombre que los cambios radicales se presentan con mayor y mayor frecuencia. Por lo tanto, el reto estratégico es enfrentar a esta situación no como una situación temporaria, como una situación que va a pasar, sino como la situación normal que enfrenta a todas las organizaciones y va a seguir enfrentando a todas las organizaciones. Veamos entonces cuál es el reto estratégico. Los nuevos eventos crean una crisis porque cambia el entorno. Esta crisis requiere que las organizaciones desarrollen nuevas estrategias para enfrentarse a esta crisis. Desarrollar las estrategias es complicado y es un tema de gran importancia, pero no es el tema en que vamos a enfocar hoy en día.
Hoy vamos a enfocar el siguiente paso, que considero que es el verdadero reto estratégico, porque es de gran importancia y es algo que muchas organizaciones no hacen. Y es analizar cómo operan las organizaciones para ver si son adecuadas para ejecutar las estrategias. Porque la manera en que operan las organizaciones van a reflejar otras estrategias ya no aplicables, otros entornos que ya no existen. Por lo tanto, cuando se desarrollan estas nuevas estrategias, hay que examinar la empresa, examinar la organización y ver si es adecuada para ejecutar esas estrategias. Esto es el verdadero reto estratégico. Y es algo que muchas organizaciones no hacen. Se limitan a crear nuevas estrategias y tratan de ejecutarlas con una organización que fue hecha para ejecutar estrategias antiguas, ya obsoletas, y entornos que ya no existen. El verdadero reto estratégico es cómo se transforma la organización para poder ejecutar esas nuevas estrategias. La importancia de transformar la organización es enorme para la gerencia. Lester Thurow, el decano de la Escuela de Gerencias del Massachusetts Institute of Technology, MIT, dijo que la única ventaja competitiva sostenible para las empresas en la economía de hoy, en la economía global, es lograr y manejar los cambios. Las otras ventajas competitivas no son sostenibles, pero la empresa que es capaz de transformarse y de cambiar a medida que cambie el entorno, a medida que aparezcan nuevas circunstancias y aparezcan nuevas crisis, va a mantener una ventaja competitiva sobre todos los demás. Por lo tanto, es el verdadero reto estratégico para la gerencia, es la habilidad de transformar su empresa para enfrentarse y triunfar ante los cambios. Para comenzar el tema, veamos ahora dos errores frecuentes en esta transformación. El primer error frecuente es que algunos autores afirman que la reingeniería, esta nueva moda que ha surgido en los últimos años, reemplaza a los programas de mejoramiento continuo, a los programas de calidad total. Para mí esto es un error muy grande. La reingeniería no reemplaza a los programas de calidad, la reingeniería complementa los programas de calidad. Los dos tienen el mismo objetivo, mejorar el desempeño de la organización, pero lo logran de manera totalmente diferente. Para precisar los términos, vamos a definir qué es la reingeniería. Y la reingeniería la definimos como la define Michael Hammer, que fue el que inventó la palabra reingeniería. Reingeniería es el repensamiento profundo y rediseño radical de los procesos de la organización, con el fin de lograr una mejora espectacular en su desempeño. La reingeniería es un proyecto. Se identifican algunos procesos de la empresa, se crea un equipo que va a trabajar en esos procesos, tiene una fecha de arranque, una fecha de terminación, y el proyecto altamente estructurado consiste en ciertas actividades que tienen que ser ejecutadas. En cambio, los programas de calidad total, los programas de mejoramiento continuos, son totalmente diferentes. El mejoramiento continuo es un compromiso con la excelencia en donde se involucran todos los miembros de la organización. Es una búsqueda continua de medios para mejorar el desempeño de los procesos de la organización. Esta gráfica explica la forma distinta en que operan los programas de reingeniería y de calidad total. Los programas de calidad total traen un mejoramiento gradual, paulatino, muchas pequeñas mejoras que sumadas a la larga del tiempo van a crear una gran mejora en el desempeño. La reingeniería, en cambio, opera de forma distinta. Cuando se implantan los nuevos procesos, los procesos a los que se le hizo la reingeniería, mejora rápidamente el desempeño de la organización. Esta distinta manera de operar explica el diferente rol que tienen ambos programas. Si tenemos una situación en que el competidor nos lleva gran ventaja en su desempeño y lo tratamos de alcanzar a través de un programa de calidad total, de mejoramiento continuo, va a tardar demasiado tiempo, va a ser muy lento. Por lo tanto, tenemos que recurrir al cambio radical de la reingeniería. O al inverso, si estamos a la par de la competencia, pero queremos dar un gran salto adelante y tomar gran ventaja sobre ellos, entonces tenemos que recurrir a la reingeniería para poder hacerlo. Pero por otra parte, si nos olvidamos de los programas de calidad total,
Si solo enfocamos en la reingeniería, eso no es suficiente y no es adecuado. Esta segunda gráfica explica lo que va a pasar. La organización llega a un nivel de desempeño en que decide que debe mejorar el desempeño, hace una reingeniería y sube su desempeño. Llegado a ese momento, el momento en que se implantan los nuevos procesos, el desempeño empieza a deteriorarse. Tal vez no el desempeño en términos absolutos, pero el desempeño relativo al desempeño del competidor. Y ya que el competidor sí va a tener programas de mejoramiento continuo y calidad total, y si la organización no lo tiene, el desempeño relativo va a empezar a deteriorarse, a degradarse, hasta llegado a cierto punto que tiene que hacer otra reingeniería para recuperar el desempeño perdido. Lo que importa en este mundo competitivo no es el desempeño en términos absolutos, es el desempeño relativo al desempeño del competidor. Y un desempeño en esta manera, estos picos y valles como un serrucho, no es adecuado para ninguna organización. Así que, a veces la calidad total no es suficiente. Se precisa una reingeniería para tener un gran avance en el desempeño. Pero solo reingeniería tampoco es suficiente. Se precisan los programas de mejoramiento continuo de calidad total. El problema que observamos en muchas organizaciones es que estos dos programas son totalmente distintos. La reingeniería es un proyecto altamente estructurado. Los programas de calidad total involucran a todos los empleados de la empresa. Esta diferencia en su operación hace que tiendan a separarse. Si yo veo una organización que tiene por un lado un director de calidad y por otro lado un director de reingeniería y no son parte de la misma unidad en la organización, yo sé que esa organización va a tener problemas. Porque van a ser proyectos que no están coordinados, van a ser proyectos competitivos y no van a poder aprovechar la sinergia que existe entre reingeniería y mejoramiento continuo. Los dos tienen que estar bajo el mismo mando, ser parte del mismo plan para poder aprovechar que son programas distintos, pero complementarios y cada cual tiene su rol. Veamos ahora cuál es el segundo error frecuente que encontramos cuando las organizaciones se transforman: no tener definido el objetivo de la transformación. Es hacer la transformación con el único objetivo de reducir costos o reducir el número de personas, el número de empleados. La reducción de costos puede ser un objetivo, pero solo es uno de los 5 objetivos que hay que considerar en una transformación. Veamos estos objetivos. Iniciemos con la reducción de costos. No es ningún objetivo nuevo. Los gerentes han estado transformando organizaciones para reducir costos desde hace años. Lo que es más, posiblemente se inició hace 200 años, cuando Adam Smith escribió el libro La riqueza de las naciones, en que transformó la fabricación de un alfiler de un trabajo artesanal en un trabajo de obreros especializados. Uno estiraba el alambre, otro lo cortaba, otro hacía la cabeza, otro los ensamblaba, y creó el principio de la especialización del trabajo que dio comienzo a la era industrial, y eso fue hace 200 años. Así que reducción de costos es un objetivo, pero es uno de los 5 objetivos. El segundo objetivo es la eliminación de defectos. El área de calidad técnica la inició Schuhart en los años 30 en los laboratorios Bell de la compañía de teléfonos de Estados Unidos, aplicando técnicas estadísticas al control de calidad. Como todos ustedes saben, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, lo llevó a un máximo, y más o menos en los años 70, cuando los americanos redescubrían el concepto de calidad técnica, un vicepresidente de Toyota, Ishikawa, introdujo un concepto revolucionario en el área de calidad. Este concepto nos lleva al tercer objetivo, la satisfacción del cliente. Ishikawa definió calidad no como eliminar defectos, sino calidad como satisfacer al cliente. Y les digo francamente, cuando yo leí esto por primera vez, me llamó la atención porque no entendí muy bien. Dije, ¿cómo satisfacer al cliente? Yo soy un ingeniero industrial, para mí calidad es tomar muestras, hacer análisis, gráficas, tendencias, gráficas de control, etc.
Pero cuando profundicé en el concepto me di cuenta que es de enorme importancia. Si uno define calidad como eliminar defectos, entonces los programas de calidad van a ser programas internos dentro de la empresa, analizando las operaciones de la organización para asegurarse que el producto o el servicio no tenga defectos. Si uno define calidad como lo hace Ishikawa, satisfacción del cliente, primero incluye la definición anterior. Ningún cliente está satisfecho si recibe un producto o un servicio defectuoso. Pero va mucho más allá. Si yo tengo un producto perfecto, sin defectos, pero no es lo que un cliente quiere, para ese cliente mi producto no sirve, no tiene calidad. Eso quiere decir que los programas de calidad no solamente tienen que ser internos para eliminar defectos, calidad técnica, tienen que ser externos para saber qué es lo que quiere el cliente y poder satisfacer al cliente. El cuarto objetivo es rapidez. Todos recordamos la guerra del Golfo. Uno veía en televisión la bomba volar y en el instante que esa bomba estallaba en Irak, todo el mundo, a través de todo el globo, se enteraban que esa bomba había estallado. Comunicaciones instantáneas. Esto crea una rapidez, una agilidad, un dinamismo en la industria, en la competencia, que hace que la rapidez de los procesos es de enorme importancia en la transformación. Y el quinto objetivo, flexibilidad. Como dije al principio, el mundo cambia radicalmente, cada vez más rápido, y va a seguir cambiando. La organización tiene que ser capaz de modificarse y de adaptarse al cambio sin tener necesidad de tumbar la organización y reconstruirla desde un principio. La importancia fundamental de estos 5 objetivos es que el resultado de la transformación, lo que yo voy a obtener en la práctica cuando transformo una organización, va a depender de qué objetivo tuve. Si yo transformé una organización y cambié sus procesos para reducir sus costos, va a ser totalmente distinto que si cambié los procesos para personalizar las necesidades de clientes específicos, o si cambié los procesos para hacerlos más flexibles, o si cambié los procesos para hacerlos eliminar defectos, o si traté de hacer las 5 cosas a la vez. Así que el resultado que obtenemos de una transformación depende del objetivo. Entonces, el principio de la transformación es analizar la estrategia de la organización y determinar cuál es la prioridad relativa de los objetivos. Si mi estrategia empresarial es mercadeo masivo, cubrir el mercado, entonces costos va a tener gran importancia. Satisfacción del cliente no va a tener tanta importancia porque, en fin, mi objetivo es cubrir el mercado, no hacer ventas personalizadas. Henry Ford, que fue el extraordinario en reducir el costo, cuando Henry Ford al principio del siglo transformó la producción de automóviles y creó la línea de montaje, la producción en series, esa transformación le permitió reducir el costo de fabricar un automóvil en un 40%. Cuando Henry Ford introdujo el Ford Modelo T, hizo un comentario que en Estados Unidos se ha hecho famoso, y es que Henry Ford dijo: el americano va a poder comprar un Ford Modelo T de cualquier color que quiera, siempre y cuando sea negro. ¿Por qué? Para reducir costos, él solo iba a fabricar autos negros. Y si el cliente lo que quería es un auto rojo, paciencia. Su objetivo primordial era reducir costos, no dar satisfacción al cliente. Pero en cambio, si la estrategia de mi empresa es distinta, no es mercadeo masivo, pero es identificar un nicho del mercado y penetrar ese nicho con sus necesidades específicas, entonces satisfacción del cliente va a ser de enorme importancia estratégica, es mi ventaja competitiva. Reducción de costos va a ser de importancia relativamente menor, porque en general el cliente está dispuesto a pagar un poco más por algo personalizado. Así que el paso que gran cantidad de organizaciones no hacen, el inicio de la transformación es analizar la estrategia para determinar la prioridad relativa de los 5 objetivos, porque el resultado de lo que obtengo va a depender del objetivo. Y estos objetivos están en conflicto. Si yo transformo un proceso para reducir su costo, casi con seguridad lo va a hacer más rígido y va a perder flexibilidad. Si yo lo hago más flexible, casi con seguridad voy a introducir más defectos. Si lo hago para satisfacer al cliente, con seguridad voy a subir el costo. Así que están en conflicto. Hay que reconciliar esos conflictos según la prioridad que da la estrategia de la empresa. Está bien. La tecnología de información permite reconciliar objetivos que tradicionalmente están en conflicto.
Y mi ejemplo favorito, que reconcilia el objetivo de reducción de costos con una alta automatización de los procesos, con satisfacción del cliente personalizando el producto, es una revista americana, la revista Time, que estoy seguro todos ustedes han oído nombrar. Y elegí esta carátula de Time porque es muy agradable de mirar, en caso de que estén interesados, la rubia es Claudia Schiffer. Pero lo importante, por desgracia, no es la rubia. Si ustedes se fijan en esa etiquetita blanca que tiene mi nombre y dirección, pues yo soy suscriptor de Time, y la ven con detalle, no es una etiqueta. Es un campo blanco en la portada de Time. Time automatizó su proceso de producción y de impresión de la revista para reducir el costo. Cuando se está imprimiendo la revista, cuando las prensas rotativas están imprimiendo esta portada en particular de Time Magazine, la computadora que controla el proceso de impresión, como tiene acceso a la base de datos de los suscriptores de Time, sabe que esta portada en particular, esta hoja de papel, va a César Toscano en Harrison, New York. La siguiente portada, la siguiente hoja de papel va a ir a otra persona, a otro suscriptor de Time, y es decir que ellos saben, cuando están imprimiendo la revista, a qué persona, a qué suscriptor va a ir cada una de estas revistas. Este conocimiento le permite personalizar la revista al suscriptor. No solamente imprimen, no en la prensa rotativa, en una prensa subsiguiente, mi nombre y dirección en la portada del Time, pero estoy leyendo este número del Time, paso a la página 33, ¿y qué es lo que encuentro? Un artículo sobre reducción de impuestos, y en el artículo está escrito: César Toscano, usted vive en el 18º Distrito Congresional del Estado de Nueva York, su representante es la señora Lowy, demócrata, y votó que no. Mi hermano vive en California, también se suscribe al Time, y cuando él abre su ejemplar de Time, ¿qué es lo que encuentra? Esteban Toscano, usted vive en el distrito tal en California, y su representante, etcétera, etcétera. Cada suscriptor tiene información personalizada que le concierne a él. Aumenta la satisfacción del lector gracias a la automatización que también le permitió reducir costos, es decir que dos objetivos en conflicto, tecnología los permite unir. Pero Time Magazine tiene otro cliente aparte del lector o del suscriptor, y es el anunciador. Vean este anuncio que aparece en el mismo ejemplar de Time Magazine. Es sobre una peluquería que hace crecer pelo. Francamente es un tema de interés personal para mí. Pero lo importante no es el tema del anuncio, lo importante es la locación de esta peluquería. Ustedes ven, tiene 3 locaciones: Stamford, Connecticut, Yonkers, New York, y Manhattan. ¿Ustedes piensan que el Time Magazine que recibe mi hermano en California va a tener este aviso? ¿Quién va a ir de California a Nueva York para ir a la peluquería por más pelado que sea? Nadie. Este aviso solo aparece en los ejemplares que se distribuyen en el área de Nueva York. Time Magazine divide a Estados Unidos en 30 regiones geográficas, y como sabe exactamente a dónde va cada ejemplar, imprime avisos regionales. Este aviso va a Nueva York, las Time Magazines que van a Chicago tienen otro aviso, los que van a Dallas tienen otro aviso. Es decir que desde que se fundó Time Magazine, solo podía vender avisos a empresas nacionales que querían hacer publicidad nacional. Ahora vende avisos a empresas regionales que hacen publicidad regional. Aumentó su mercado de una manera gigantesca. Su competencia en este tipo de avisos regionales son las revistas locales, que tienen volúmenes mucho menores y por lo tanto costos por unidad mucho mayores. Es decir, que le permitió una enorme ventaja competitiva, no solamente satisfaciendo al cliente, reduciendo costos, pero aumentando su mercado. Y este es un ejemplo de lo que se puede lograr transformando una organización con tecnología de información. Entonces, estos son los 5 objetivos que deben guiar la transformación de una organización. Reducción de costos. Eliminación de defectos. Satisfacción del cliente. Rapidez y flexibilidad. La razón que tantas organizaciones enfocan en su transformación solamente para reducir costos es que no han hecho el análisis de la estrategia que le permita dar prioridad relativa a los objetivos y por lo tanto caen automáticamente en reducción de costos como un objetivo estándar. Y puede ser un error garrafal porque, por ejemplo, si mi desarrollo de un nuevo producto
tarda 1 año y mi competidor lo hace en 6 meses, si yo transformo ese proceso para reducir su costo, es un error enorme. Tengo que transformarlo para hacerlo más rápido. Así que estos 5 objetivos, el punto de partida, la organización debe desarrollar una estrategia de transformación que dé prioridad a estos objetivos. Veamos ahora cómo se logra una transformación. La transformación consta de 5 elementos: los clientes, los procesos, la tecnología de información, la cultura de la organización y el factor humano. Así que el punto de partida es el cliente. Hay que centrarse en el cliente y hacerse este tipo de preguntas. ¿Quiénes son nuestros clientes? Y me doy cuenta que esto parece una pregunta trivial. Todas las empresas saben quiénes son sus clientes, pero no es trivial. Es una pregunta de gran importancia. Y para ponerlo en perspectiva, permítame darle un ejemplo que yo llamo de entrecasa. Por muchos años mi señor y yo tuvimos una gata, la pobre ya murió, y esta gatita desde que era chiquita le compramos comida para gatos, marca Purina, unas latitas que venden en Estados Unidos. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿quién es el cliente de Purina? ¿Yo o la gata? Y la respuesta es que los dos somos clientes de Purina. Yo soy el comprador, la gata no va al supermercado, soy yo el que va al supermercado, y la gata es el consumidor. Y Purina, para vender, tiene que satisfacer a ambos clientes. Si yo voy al mercado y no agarro la lata de Purina, Purina perdió la venta. Hace unos años compré otra marca que estaba en promoción, abrí la lata, se la puse, la gatita vino, olió la comida, se dio vuelta y se fue. Jamás volví a comprar esa marca. Así que si Purina quiere vender, tiene que satisfacer a ambos clientes. Y el punto importante es que los objetivos de estos dos clientes de Purina están en conflicto. Cuando abrimos una lata de atún con mi señora, la gata se volvía loca. Olía el atún, saltaba a la mesa, quería comer atún. Lo que satisface al cliente de Purina, la gata, es atún blanco. En Estados Unidos, una latita de atún blanco vale $2. Lo que me satisface a mi cliente de Purina es 30 centavos por latita, que es lo que vale la comida de gatos. Así que estamos en conflicto. Por lo tanto, Purina, para satisfacer a ambos, pone avisos en el periódico. La gata no sabe leer, el aviso es para mí. Y Purina tiene un laboratorio con 200 gatos exclusivamente para que le prueben las comidas, para asegurarse que las mezclas sean apetitosas para los gatos. Tiene que satisfacer a ambos clientes. El segundo paso, dentro del proceso de transformación de una organización, es centrarnos en los procesos de la organización. Los procesos es lo que hace la organización, las actividades que cumplen para crear sus productos o sus servicios. Es distinto del organigrama, de la estructura de la organización, que representa cómo fluye la autoridad dentro de la organización. Para ilustrar, hicimos un estudio en una compañía de seguros en Wisconsin, en Estados Unidos, que estaba organizada, como muchas compañías de seguros, según su línea de productos, unidad de seguros de vida, de seguros comerciales, etc. Pero cuando analizamos qué hacen como organización, ellos hacían 5 cosas, a nivel organización, a nivel empresa, hacían 5 procesos fundamentales. Ellos creaban nuevos tipos de pólizas, vendían esas pólizas, daban servicio a las pólizas, pagando reclamos y cobrando primas, hacían inversiones financieras y daban apoyo administrativo a estos 4 procesos. Así que a nivel empresa hacían estas 5 cosas muy distinto del organigrama de la organización. Y la relación entre organigrama y procesos es muy importante y lo ilustramos en esta forma. Si se estudia la estructura de la organización, va a ver que dentro de esta estructura va a haber algunos procesos, como el proceso tipo A, que se ejecuta solamente en una parte de la organización. Otros procesos, como el tipo B, se ejecutan replicados en diferentes partes de la organización. Otros procesos cortan a través de la organización y hay cadenas de procesos en que un proceso da el insumo al proceso siguiente. Hay que analizar estos procesos
porque la manera más efectiva de mejorar la organización es mejorando sus procesos. Si se trata de mejorar la organización cambiando su estructura organizacional, lo único que se está haciendo al cambiar la estructura es cambiar las responsabilidades. La persona con la nueva responsabilidad podrá hacer las cosas mejor o peor que en la anterior. Pero para mejorar hay que mejorar los procesos. Algunas personas dicen que hay que manejar a la empresa a través de sus procesos. En mi opinión, si se hace eso, se va a crear caos. La empresa se mejora a través de sus procesos, pero la empresa se maneja a través de estructura jerárquica vertical, que podrá achatarse, cambiar de forma, pero siempre va a existir. Hay que combinar ambas cosas. Y una de las partes claves para combinar ambas cosas es el concepto de el dueño del proceso. El dueño del proceso es la persona responsable de la ejecución efectiva y eficiente del proceso ante la estructura jerárquica vertical. No es necesariamente la persona que hace el proceso, pero es la persona que es responsable por su proceso. Y con esa responsabilidad puede entrar en otras áreas que no están bajo su mando para asegurarse que el proceso sea ejecutado efectivamente. Así que el dueño del proceso, todo proceso clave debe tener un dueño, es lo que liga los procesos que deben ser mejorados con la estructura vertical. Ambos tienen que existir para que la organización funcione en forma efectiva. Para mejorar los procesos, hay que enfocarlos en dos fases. La primera fase es hacer un análisis a nivel empresa y la segunda fase es hacer un análisis operacional. El error que veo con mucha frecuencia es que se hace la mejora de los procesos a nivel operacional. A nivel operacional va a existir cientos o miles de procesos. Estos 5 procesos de nuestra compañía de seguros, si se toma el proceso, digamos, crear nuevos tipos de pólizas, se subdivide en definir nichos de mercado, hacer estudios de riesgo, etcétera, una cantidad de subprocesos. Así que a segundo nivel estos 5 procesos generarán 20 o 30 procesos que a su vez son divididos en subprocesos, de manera que se forma una estructura y a nivel operacional hay cientos y cientos de procesos. Si se enfoca ahí, se arranca ahí, se van a crear esos proyectos que duran años, que crean informes de este grueso, que nadie lee y que no sirven para nada. La manera de mejorar los procesos es empezar a nivel empresa, primero o segundo nivel de estructura de procesos, es decir, 20, 25 procesos, y entonces examinarlos y determinar los que están adecuados para ejecutar las nuevas estrategias. Esos que están adecuados para ejecutar las nuevas estrategias no precisan ser transformados, lo único que precisan es un programa de mejoramiento continuo, calidad total. Así que esos procesos van a mejoramiento continuo de los programas de calidad. Los procesos que no son adecuados para ejecutar la estrategia tienen que ser rediseñados de acuerdo a una de estas 3 metodologías fundamentales. Primero, análisis del proceso. Es decir, analizar el proceso existente, determinar actividades redundantes, actividades que no dan valor agregado, cuellos de botella, etcétera, usando las técnicas que han sido desarrolladas hace años en ingeniería industrial o en análisis de sistemas. Pero esto consiste en mejorar el proceso existente. Segundo método, el benchmarking. Benchmarking es una palabra que realmente no tiene traducción, que significa comparar no el producto o el servicio, pero comparar el proceso que crea el producto o el servicio. Y en lo que consiste benchmarking es en determinar una empresa que tenga un proceso similar al proceso que debe ser rediseñado, se estudia cómo lo hace la empresa y entonces se adapta a la empresa de uno. Es decir, se aprende del éxito de otra empresa. Y la gran ventaja de benchmarking no solamente es que permite hacer grandes avances muy fácilmente, sino que también permite salirse de su industria. Porque encontramos que el mismo proceso existe en diferentes industrias. Entonces, no tienen necesidad de ir a un competidor, pueden ir a otra empresa o una industria totalmente diferente que tenga el mismo proceso y que lo ejecute en forma excelente y aprender de ellos. Tercer método, la reingeniería. Como dice Hammer, es tumbar y volver a construir. No es mejorar el proceso existente, es agarrar el proceso existente, tirarlo por la ventana y crear una cosa totalmente distinta. La reingeniería es lo más drástico, lo más radical, lo más costoso y lo más peligroso. Y es importante poner en perspectiva el rol de la reingeniería dentro del campo de transformación. Reingeniería no es transformación. Transformación es mucho más que reingeniería. Reingeniería es una de las 3 herramientas
de uno de los 5 elementos de la transformación. Es muy importante, pero tiene un rol muy especializado. Para ilustrar, me gusta hacer una analogía. La relación entre reingeniería y transformación es similar a la relación que existe entre cirugía y medicina. Cirugía es una parte muy importante de la medicina, pero hay mucho más en medicina que no es cirugía. Cuando yo estoy enfermo, yo no voy al cirujano y le digo, doctor, opéreme. Yo voy al médico y le digo, doctor, cúreme. Y si él determina que preciso una operación, entonces va al cirujano. Al igual una empresa. Si tiene un problema, tiene que enfocar en el campo de transformación. Y de repente va a determinar que reingeniería es lo que precisa, tumbar el proceso y reconstruirlo, pero de repente algunos de los otros elementos, mejor definición de clientes, uso de tecnología, etcétera, pueden solucionar el problema. Así que, sin quitar la importancia, hay que poner reingeniería en su lugar. Es una de las herramientas, pero es una de las herramientas en el proceso de transformación. El tercer elemento en el proceso de transformación es la tecnología de información. Esta tecnología es la herramienta más poderosa para transformar a una organización. Y es importante en la transformación definir que tecnología tiene un doble rol. Son 2 papeles totalmente diferentes, pero de gran importancia ambos. El primer rol es el más obvio, el más visible. Se enfoca en un proceso que tiene que ser rediseñado y se examinan todas esas tecnologías emergentes. Multimedia, sistemas expertos, intercambio electrónico de información, computación móvil, etc. Tecnologías que no existían cuando se diseñó el proceso originalmente y se ve si se pueden usar para ejecutar ese proceso de una manera mucho mejor, mucho más eficiente y mejorar el desempeño. Esto es lo más visible. Cuando se escribe o se habla sobre una organización que se transformó, esto es lo que se explica, cómo están usando las nuevas tecnologías. Pero tecnología de información tiene un segundo rol, que es de igual o mayor importancia que el uso de tecnologías emergentes, pero no es visible. Y es que se requiere la tecnología de información para crear una infraestructura de información que le permita a la empresa transformarse. Por ejemplo, deben crear bases de datos integradas, de manera que cuando una persona esté trabajando en esos procesos que cortan a través de la empresa, tenga acceso a información en las otras funciones de la empresa. De manera que la información que se genera al ejecutar el proceso, que se utiliza para mejorar el proceso, también se utilice para manejar a la empresa de una forma vertical según su estructura jerárquica. Si la empresa no crea esta infraestructura de información, va a encontrar que cuando trata de transformarse no lo va a poder hacer, porque no tiene la flexibilidad de ejecutar la transformación. Cada organización que se ha transformado con éxito, cuando se analiza, se ve que lo hicieron porque crearon esta infraestructura. Pasemos ahora al cuarto elemento, la cultura de la organización. La cultura de organización es todas esas creencias, normas, tradiciones, escritas o no escritas, que determinan lo que podemos llamar la personalidad en la empresa. Determinan la conducta que es aceptable en una empresa o no es aceptable. Al igual que la personalidad, es muy difícil de describir en términos formales, pero todos sabemos de qué se trata. Todas las organizaciones tienen una cultura, algunas más fuertes que otras. Y es de enorme importancia enfocar en la cultura durante la transformación, porque si lo que se propone hacer en la transformación, si la nueva manera de operar la empresa está en conflicto con la cultura, esa transformación va a fracasar. Cuando hay un conflicto entre cultura y transformación, cultura 1, transformación 0. Ganó el partido de la cultura. A pesar de ser invisible, es una fuerza muy poderosa porque determina lo que es aceptable como conducta de una organización. Eso quiere decir que si tenemos una transformación, no cuando se completa, cuando estamos quejando el tipo de transformación, hay que examinar a la cultura y ver si la transformación que se propone hacer es consistente con la cultura. Si no es consistente, hay 2 alternativas. La primera alternativa es modificar a la cultura, que debe hacerse no al implantar la transformación, pero antes de implantar la transformación. Si se trata de modificar la cultura e implantar la transformación a la vez, va a ver que la empresa va a rechazar a ambas. Hay que primero modificar la cultura y una vez que esté modificado, implantar la nueva manera de operar. Se deben tener en cuenta varias herramientas que están disponibles para una cultura.
Un cambio de cultura comienza con el liderazgo ejecutivo. Con el ejecutivo con una visión y que comunique esa visión a todos los empleados, no que la mantenga solamente para la alta gerencia, sino que la transmita a todos los empleados de la organización. El cambio de cultura siempre empieza en el más alto nivel de la empresa. Y se pueden usar tácticas como hacer empowerment de los empleados. Empowerment es otra palabra que no tiene traducción porque es mucho más que autorizar a los empleados a tomar decisiones. Es autorizarlos a tomar decisiones, capacitarlos para que las tomen, darle la información requerida para tomar las decisiones, cambiar el sistema de medición de manera que puedan tomar decisiones por su propia cuenta. El trabajo en equipo es otra forma de cambiar la cultura de la organización. Los empleados están acostumbrados a trabajar independientes, pueden formar equipos de trabajo y que por ser equipos con múltiples conocimientos y capacidades se le puede dar mayor responsabilidad y mayor autonomía. Otra forma de cambiar la cultura de la organización es crear partnerships, alianzas en donde ambas partes tienen objetivos y beneficios comunes. Porque dentro de muchas empresas y muchas organizaciones se crean competencia entre los empleados en vez de formarse alianza entre los empleados. Y de las herramientas más poderosas para cambiar la cultura organizacional es cambiar los sistemas de medición, porque las personas van a optimizar en su conducta dentro de la empresa lo que se mide. Yo siempre digo, se hablan estrategias, pero se actúan mediciones. Las estrategias son palabras, pero la medición es la realidad de la empresa. Entonces el sistema de medición va a tener un enorme impacto en la cultura de la empresa. El quinto elemento dentro del proceso de transformación de una organización es el factor humano. Cuando hablamos de una transformación, lo que cambia no son las organizaciones, porque las organizaciones no existen. Lo que existe, la realidad, es un grupo de personas trabajando en forma coordinada, siguiendo procedimientos para obtener ciertos objetivos. Es decir, que cuando hablamos de cambiar la organización, lo que estamos hablando es que las personas que constituyen la organización tienen que cambiar la forma en que trabajan. Es decir, que el ser humano tiene que cambiar para ejecutar una transformación con éxito. El último paso, su implantación, requiere que el ser humano cambie. Es decir, que el último paso en un proceso de transformación es enfocar en los seres humanos. Este último paso es el más descuidado, es el más olvidado y desde mi punto de vista es una de las causas más frecuentes de los fracasos de las transformaciones. El ser humano tiene que cambiar. Ahora, el ser humano resiste el cambio. El ser humano quiere hacer lo que hacía antes y seguir haciendo lo que hacía antes. Por lo tanto, tenemos que enfocar en el último paso de la transformación en cómo se convence al ser humano de que cambie su forma de trabajar. Esto quiere decir que el equipo que tenemos que formar para llevar a cabo la transformación de la empresa no solamente debe contar con destrezas técnicas, también debe tener habilidades humanas. Lo que encontramos es que en general las personas que son muy buenas en destrezas técnicas no son tan fuertes en habilidades humanas. Entonces tenemos que asegurarnos que el equipo de transformación tenga ambas cualidades, las destrezas técnicas para hacer el análisis de la organización y las habilidades humanas para convencer a los empleados de la organización que cambien su manera de trabajar y adopten las nuevas maneras. Pero como dije, el ser humano resiste el cambio. El ser humano quiere seguir haciendo lo que hacía antes. Entonces, para crear cambio en una organización, no es suficiente escribir un memorándum y ponerlo en la pizarra para que todo el mundo lo lea. Hay que manejar el proceso de cambio. Hay que enfocar en el ser humano y ver cómo se lo convence al ser humano que cambie. Para manejar el cambio con éxito, debemos tener en cuenta 3 puntos claves. Primero, definir y asignar roles a las personas involucradas en el cambio. Estos roles en el manejo del cambio son los siguientes. Patrocinador que autoriza es la persona que legitimiza el cambio. El patrocinador que refuerza es la persona o personas que manejan el proceso de cambio. El agente de cambio es la persona que va a trabajar con los objetos del cambio, los empleados que sí tienen que cambiar, para ayudarlos a cambiar, para darles ayuda, darles soporte, entrenamiento, facilitar el proceso de cambio. Es un rol muy positivo, pero muy necesario.
Un error que sucede con frecuencia es que el patrocinador, al anunciar el cambio, nombra a la gente del cambio y dice: fulano de tal está a cargo de que este cambio ocurra, indica quiénes son los objetos del cambio y se va. El agente de cambio empieza a trabajar con los objetos del cambio para ayudarlos a cambiar. Y naturalmente los objetos del cambio resisten el cambio. Le dicen: no, queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Entonces el agente del cambio tiene un problema, porque y muy a menudo trata de convertirse en patrocinador y convencer a la gente que tiene que cambiar. Pero eso no es el rol que le corresponde y por lo tanto fracasa. Lo que tuvo que haber hecho este patrocinador que autorizó, el nombrar a otros patrocinadores, otros gerentes posiblemente de menor nivel, que estén más cerca de la operación que va a cambiar, para que mantengan el patrocinio vivo, para que manejen el proceso del cambio, es decir, para que den las recompensas a los que cambian, los castigos a los que no cambian, asegurarse que los recursos necesarios son dados para que el cambio pueda suceder. Estos patrocinadores que refuerzan el patrocinio es un rol clave. Y es la combinación de estos roles la que va a crear un cambio exitoso. Segundo, otro elemento esencial en el manejo del cambio es reconocer que hay fases en el proceso de cambio. El cambio no sucede de un estado a otro estado. Sí, en la organización se pasa del proceso antiguo al nuevo proceso. Pero el ser humano no tiene esa transición. El ser humano precisa un estado intermedio. Hacemos la analogía de que el estado actual tiene que ser descongelado, un estado de transición que devuelva a ser recongelado en el estado deseado, en el nuevo estado. Es un poco como si tenemos un cubo de hielo cuadrado y lo queremos hacer triangular. Tenemos que poner fuego, poner calor para derretir el hielo y después recongelarlo. Ahora, no demasiado calor, porque entonces el agua empieza a hervir y se evapora y nos quedamos sin agua y sin hielo. Al manejo del cambio quiere decir que la gerencia tiene que hacer que el empleado se pase de un estado actual al estado de transición antes de llegar al estado deseado. El estado de transición es un estado desagradable, incómodo, que motiva al empleado a aceptar el nuevo estado. Para ilustrar esto, el ejemplo es un evento que sucedió hace varios años en el Mar del Norte en Inglaterra. Una plataforma petrolera en el Mar del Norte, en invierno, en la noche, hay una explosión y se incendia. Uno de los obreros se lanza de la plataforma al mar. Lo rescatan y cuando se recuperan le preguntan: ¿por qué hiciste ese disparate? Una altura enorme, la caída nomás te puede haber matado, el mar estaba congelado, morías en unos minutos de hipotermia, ¿por qué saltaste? Y lo que le contestó el obrero es: si no saltaba, me achicharraba. La torre incendiada es el estado de transición que lo impulsó a ir al otro estado. La compañía Hallmark, que hace las tarjetas de saludos, tuvo un enorme cambio. Y cuando se inició este cambio, el presidente de la empresa hizo un discurso para todos los empleados. Y en este discurso les dijo: iniciamos una jornada de cambio. Va a ser una larga jornada. En esta jornada vamos a llevar con nosotros a nuestros heridos, pero vamos a matar a los rezagados. ¿Qué es lo que hizo el presidente de Hallmark? Incendió la plataforma. O cambian o se van, o saltan o se achicharran. La gerencia a veces tiene que crear este estado para motivar a la gente de pasar del estado actual al estado de transición, de manera que ellos mismos voluntariamente pasen del estado de transición al estado deseado. Tercero, debemos desarrollar tácticas y estrategias para lograr éxito en el cambio. Así, las estrategias para el manejo del cambio son: debemos tener una buena razón para cambiar. Y esa razón tiene que ser explicada. El empleado no puede percibir el cambio como algo arbitrario de la gerencia. Tiene que entender por qué la gerencia está cambiando. Alguien respetado debe estar a cargo del proceso. No es posible decir: bueno, a ver, ¿quién no tiene nada que hacer? Lo vamos a poner a cargo del cambio. La persona que debe estar a cargo del cambio es la más útil, la más preciada en la empresa, de manera que los empleados sepan de que el cambio es una cosa muy importante para la empresa.
formar equipos para manejar la transición. Los empleados no cambian por sí solos, hay que formar equipos de cambio para manejar la transición y asignarle los roles correspondientes. Hay que involucrar a los empleados. Si los empleados participan en crear el cambio, lo van a aceptar con mucho más fácil. A veces es necesario tener ayuda externa, pero el arma más útil es la educación. Hay que educar a los empleados en los nuevos valores, en los nuevos procedimientos, en las nuevas maneras de actuar. Hay que elogiar y recompensar a las personas que cambien y también castigar a los que no cambian. Y el factor más importante es mantener la comunicación abierta, la comunicación continua con los empleados, informándonos de las razones del cambio, del desarrollo del cambio, de cómo progresa el cambio. No puedo poner énfasis mayor en la importancia de comunicación para facilitar el cambio desde el punto de vista del factor humano. Bueno, hemos visto los 5 elementos en que consiste el proceso de transformar una organización. Hemos hablado de los 5 objetivos que debe tener el proceso de transformación, objetivos que deben ser analizados y priorizados antes de comenzar. Lo que yo llamo, hay que desarrollar una estrategia de transformación que priorice los objetivos y defina los pasos a seguir. Esto nos va a permitir adaptar a la empresa a las nuevas estrategias que fueron necesarias por la crisis. Ahora, en conclusión, me gustaría hacer una pequeña variación a ese esquema. El profesor Russell Ackoff, de la escuela de Wharton, de la Universidad de Pensilvania, un experto en planeación estratégica, definió que el verdadero éxito en una estrategia no es adaptarse a los eventos del futuro. El verdadero éxito en una estrategia es crear nuevos eventos, es modificar el futuro. Entonces, adaptando nuestro esquema, las nuevas estrategias requieren transformar a la empresa y esta transformación va a crear nuevos eventos que van a crear crisis para la competencia. Así que este es el objetivo y este es el verdadero reto estratégico. No solamente adaptarse a los nuevos eventos con estrategias y transformando la empresa, pero influenciar el futuro de manera que la organización cree nuevos eventos que van a traer crisis para los competidores. Muchas gracias y buena suerte en la transformación de sus organizaciones.